Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Hoy queremos hablarles en los próximos minutos de una actividad poco conocida, pero esencial para la resolución de casos de fraudes y posibles corrupciones en empresas o instituciones. Nos referimos al forensic, que dicho así suena a forense, suena a CSI, la serie de televisión, o una mesa de autopsias. En realidad algo así hacen los profesionales que se dedican a desentrañar la verdad en las cuentas de compañías en su balance de resultados. Vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Valderas, que es Managing Director de Álvarez y Marsal, máximo responsable de disputas e investigaciones de esta consultora estadounidense. Juan Valderas, bienvenido. ¿Cómo está? Bien hallado, muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte. Encantado de estar aquí, de conocerte y de estar aquí con vosotros. Bueno, además vamos a aprender un poco más de una actividad que sí suena como, en fin, atractiva, un poco rara, desconocida, el forensic, ¿no? No son ustedes forenses, pero casi, si nos metemos en las cuentas de resultados de las compañías, en sus procesos de reestructuraciones de deuda, etcétera, pues sí tienen que estar analizando minuciosamente las cuentas. Bien. Bueno, debo empezar diciendo que yo me considero una persona muy afortunada porque he acabado dedicando mi vida profesional a hacer algo con lo que me divierto mucho. Uh-huh. El tipo de trabajo que hacemos, no hay dos proyectos iguales, están siempre llenos de retos y de dificultades que los hacen muy interesantes. Y además cuando logras resultados positivos, y tengo que decir que conseguimos resultados positivos, yo qué sé, el 95% de las veces, pues es muy satisfactorio, porque significa que estás pillando al malo, simplificando mucho, ¿no? O que estás ayudando a alguien a lidiar con una situación problemática, ¿no? Unas situaciones que generan mucha zozobra en las empresas y en las personas, ¿no? Cuando decimos se ha pedido un forensic sobre un asunto determinado, también en el mundo legal, judicial, etcétera, ¿qué diferencia hay con una auditoría? Bueno, acá has tocado un tema tremendo. A lo mejor, déjame que empiece con la medio broma de... porque estamos empleando el término forense y aludías tú antes a la serie CSI, sí, ¿no? Sí. CSI Las Vegas, CSI Miami. Me he tirado más de 20 años explicando que yo no me dedico a tomar muestras de fluidos corporales, uh-huh. Que es a lo que se le va a la cabeza a mucha gente cuando le hablas de un trabajo forense. Bien, en realidad, un forense es un experto que asiste al tribunal en una materia determinada, de manera que puede haber un médico forense que asiste al tribunal a la hora de determinar las heridas que sufrió una persona, o los daños, o la causa de la muerte. Puede haber un arquitecto forense que ayude al juez a entender por qué un edificio se vino abajo, y puede haber, como es mi caso, un economista o un auditor forense que ayuda al juez a entender cuestiones relacionadas con asuntos contables, cálculos financieros, la determinación del importe del daño que ha sufrido una empresa como consecuencia de las acciones de otras. Entonces, la primera gran diferencia entre una auditoría y un trabajo forense, como el que estamos hablando, es que el propósito de la auditoría es establecer que las cuentas que presenta la empresa ofrecen la imagen fiel de la situación de la empresa. Y con ese objetivo, el auditor tiene que echar un vistazo general a todas las partes de esa empresa, a sus activos, a sus pasivos, a los activos físicos como los muebles o los edificios, pero también a los activos inmateriales como su propiedad intelectual, entender cuáles son las más importantes y hacer pruebas para verificar que lo que dice la contabilidad se corresponde razonablemente con la realidad. Y ahí, por ejemplo, si tú tienes una empresa de 100 millones de euros y hay una partida de 3.000 euros que no está bien contabilizada, en realidad no importa, porque no es material. Esta es una noción muy querida para los auditores. Yo soy auditor por formación, aunque hace ya más de 20 años que no hago auditoría. No es material. Si tú dices, mira, esta empresa vale 100 millones y esta partidita de aquí de 3.000 euros está mal contabilizada, es
relevante eso respecto a lo que es la foto de conjunto de la empresa. No lo es. Y eso marca su trabajo. Sin embargo, cuando tú lo que estás haciendo es un trabajo de investigación, resulta que esa partidita de 3.000 euros mal contabilizada puede ser el hilo que te ayude a empezar a tirar del ovillo y el que te lleve a descubrir, oye, que es que más allá de la contabilidad hay una caja B, hay unas operaciones en B, o hay una serie de manipulaciones de la contabilidad. Con lo cual, aunque en algunos aspectos el maletín de herramientas con el que el señor auditor y el señor forense vamos a trabajar es un maletín que tiene varias piezas que son comunes, pero el modo en que utilizamos las piezas es muy diferente. Es muy diferente y los objetivos son distintos, porque a mí al final, en realidad, el conjunto de las cuentas me da igual. A mí lo que me importa es poder explicarle al juez, mire señoría, hemos encontrado evidencia de que el jefe de compras había creado un esquema paralelo de empresas por el cual estaba haciendo pasar los suministros para de esa manera retener de manera sostenida un 3% de todas las compras. Y así poder financiarse un bonito estilo de vida, como puede usted ver en el Porsche y en el chalet que se ha comprado en la playa, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Estoy utilizando un ejemplo un poco burdo, ¿no? Y yo creo que esa sería la diferencia fundamental. Espero haberme explicado bien. Sí, perfectamente. Claro, los jueces saben mucho de leyes, pero no todos tienen por qué ser especialistas en contabilidad, ¿no? No, de hecho, casi ninguno lo es. En una contabilidad muy profunda como esta, ¿no? Casi ninguno lo es. Necesitan siempre un apoyo, un soporte profesional externo. Sí. Como es el caso de los forenses, que hacen forensic con las compañías. ¿A petición de quién? Bueno, lo normal en mi caso es a petición de la empresa perjudicada. Yo casi siempre trabajo para empresa privada que ha sufrido un fraude, normalmente a manos de sus directivos, ¿vale? Porque, pues claro, para que puedas cometer un fraude significativo tienes que tener capacidad de ejecución dentro de la empresa, ¿no? Y oye, un empleado con un cargo relativamente pequeño, pues yo qué sé, podrá llevarse unos clips y un paquete de post-it, pero eso no es un fraude significativo. ¿Quién te puede hacer un agujero grande? Pues un director financiero, un responsable de compras, un responsable de mantenimiento en una planta industrial. Esos son los perfiles que te pueden hacer daño. Y ese es el perfil con el que normalmente yo trabajo. En el pasado hemos intentado trabajar con la administración pública, pero en España tenemos un problema tremendo con el modo en que la administración pública aborda o encara la colaboración con la empresa privada. Yo crecí profesionalmente en Reino Unido y allí es perfectamente normal que el sector público, cuando lo necesite, cuando la ayuda que necesita está en el sector privado, acude al sector privado y la contrata. Y de hecho, incluso te puedo decir que allí es normal que haya intercambios de gente entre una empresa como la mía y lo que allí sería el equivalente a nuestra Fiscalía Anticorrupción. Entonces, tú imagínate que tienes a un señor de la Fiscalía Anticorrupción que se viene a trabajar conmigo 6 meses y yo cojo a uno de mis juniors y lo mando a trabajar a la Fiscalía Anticorrupción durante 6 meses para aprender cómo trabajamos, para entendernos mejor. Eso en el Reino Unido pasa de manera regular. Aquí es inconcebible. Aquí explicas algo así y la gente te mira raro. Yo estudié esto, se lo propuse en su día al responsable de una de las unidades policiales de investigación más importantes y a él le gustaba la idea, pero la veía impracticable con nuestra cultura. O sea, tenemos que avanzar todavía. Hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor. Señor Valderas, cuando usted se habrá sentado en el pasado muchas veces con un alto directivo de una compañía, donde usted tiene sospechas ya de que ahí, en fin, no hay trigo limpio en su actuación. ¿Hay un olfato profesional, aparte de la evidencia de las cuentas, que indica que esa persona no ha obrado bien? Me imagino que, en fin, habrá gente que está acostumbrada a mandar mucho, a tener mucho poder y que de repente se encuentra con Juan Valderas enfrente que le dice, bueno, esto no me cuadra, explícame esto otro. En fin, ¿cómo es la reacción de esta gente? Hay cosas que son clásicas y que yo ya creo que ya lo he dicho antes, yo llevo ya más de 20 años haciendo esto, entonces a fuerza de repetición, si no por talento, por horas de vuelo, espero haber aprendido algo, ¿no? Y hay cosas que son clásicos. Un clásico, y tú lo apuntabas muy bien, es la confusión de los intereses personales y los de la empresa. Tú tienes situaciones en las que, por ejemplo, alguien ha creado una empresa, la ha puesto en marcha, la ha gobernado, la ha hecho crecer, esta empresa es mía, y como es suya,
en su cabeza no hay diferencia entre su dinero personal y el dinero de la empresa. Lo que a priori podría tener suponer solo un problema fiscal, pero el día que esa persona saca acciones o admite otros accionistas dentro de la empresa y ya la empresa no es al 100% suya, esa confusión de intereses, esto es un clásico. Esto lo ves constantemente. Aquí también merece la pena mencionar que en realidad casi nadie se ve a sí mismo como un chorizo. Nadie se mira al espejo y dice, ¡qué chorizo soy! ¡Ja, ja, ja! No, sino que todos tenemos, o casi todos los que cometen un fraude encuentran una justificación. En el ejemplo que te daba, esto lo he creado yo, esto no sería nada si no fuera gracias a mí. En otros casos, estos no me pagan lo suficiente, es gracias a mí que funciona esta empresa y no me lo reconocen, ya me lo voy a reconocer yo. ¿Vale? Ahí yo he conocido un caso dramático de una persona que su justificación era que tenía un hijo con 20 años, con un cáncer cerebral, que solo podía, en aquel momento solo le daban una esperanza en Estados Unidos. Y el hombre dijo, mira, yo hago lo que haga falta para tratar de pagarle el tratamiento a mi hijo. Mira, yo obviamente por esa justificación siento cierta simpatía y quién sabe qué haríamos si nos viéramos en esa situación, pero casi siempre hay una justificación de muchos tipos, ¿no? De un abanico muy amplio, pero casi siempre hay una justificación. A pesar del nombre de la compañía, de Álvarez y Marsal, sí. Son una compañía americana. Sí, se fundó en Estados Unidos. Eso merece una aclaración. Efectivamente, es una compañía que se funda en Estados Unidos. Los dos fundadores son Tony Álvarez, de origen filipino-americano. Creo que es filipino-americano de tercera generación, si la memoria no me falla. Y Brian Marsal, cuyo tatarabuelo es un catalán que emigró a Estados Unidos, lo que significa que tenemos una compañía con un nombre que contiene dos apellidos de origen español, sin tildes, todo el mundo nos escribe el Álvarez con la tilde, y eso hace que mucha gente piense que somos una empresa local, y no, somos una empresa norteamericana, creada en Estados Unidos y que en los últimos años ha estado invirtiendo muy fuerte por convertirse en una empresa global, pasando de una situación en la que, por ejemplo, la presencia que tenía en Europa continental era una presencia, entre comillas, de boutique en España. En España teníamos reestructuraciones y sector financiero, que es lo más conocido. Y como ejemplo ilustrativo de lo que veníamos haciendo, fue Álvarez y Marsal quien asesoró al gobierno en el diseño y la creación de la Sareb, que obviamente reúne esos dos elementos de reestructuración y de sector financiero. En otros países teníamos otras actividades, pero no, excepto en el Reino Unido, en el resto de Europa no había ningún país donde tuviéramos todo el ancho de banda. Eso está cambiando en los últimos años. Y en el caso concreto de España, desde que yo me incorporé hace 2 años y medio hasta ahora mismo, Álvarez Marsal ha más que cuadruplicado su tamaño y ha incorporado un montón de prácticas que existen a nivel global, pero que no existían todavía aquí en España. Prácticas relacionadas con transacciones, con reestructuraciones financieras, un montón de áreas de trabajo. La compañía lleva una decena de años en España. Sí, pero los primeros años con ese foco en reestructuraciones y sector financiero, ahora con una huella mucho más ancha. Sí. ¿Cómo surge en Estados Unidos la empresa? Bueno, el origen es estas dos personas que ven una oportunidad en uno de esos bandazos en los que todo el mundo está diciendo que las Big Four no lo pueden hacer todo porque tienen muchos conflictos. Yo he estado 20 años en Big Four. Como auditor. Sí, al principio como auditor y luego haciendo forense. Claro, estuve 5 años haciendo auditoría y luego pues desde el año 99 hasta el 2015 haciendo el trabajo que hago está haciendo ahora. Y tengo un gran respeto por las Big Four, pero es verdad que muchas veces con las Big Four se crean situaciones que son conflictivas y que no puedes estar en una disputa en los dos lados de la disputa, o no puedes estar prestándole servicios del tipo A a una empresa que al mismo tiempo la tienes como parte adversa en un litigio. Se crean situaciones que son complejas, ¿no? Y en una de esas, porque esto es un tema que va y viene, ¿no? Y en uno de esos empujones, pues eso, Tony Álvarez y Brian Marsal decidieron crear una
nueva empresa que recogiera a especialistas en reestructuraciones de algunas de las Big Four que tenían problemas para desarrollar su trabajo por el tema de los conflictos, y además se encontraron con Lehman Brothers. Lehman Brothers, claro, si hablamos de reestructuración y sector financiero, no hay pescadito más grande que Lehman Brothers. Es el paradigma. Es lo más grande, ¿no?, que se ha cazado. Y digamos que el proyecto que pone Alvarez & Marsal en el firmamento es precisamente toda la gestión de la liquidación de Lehman Brothers que la hicimos nosotros. Esto fue muchos años antes de que yo me incorporase. La hizo la firma en la que trabajo ahora. El área que usted dirige lleva como título Disputas e Investigaciones. Sí. Así es, que es un nombre que prefiero al de Forensic por la razón que he explicado antes, y lo de los fluidos corporales. ¿Cómo se trabaja? Cuando hay una empresa que requiere sus servicios, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál es la metodología de trabajo clásica, la habitual? Vale. Bueno, merece la pena destacar que nuestro trabajo ahí se divide como en dos grandes grupos, ¿vale? Y para contestar con un poquito de orden, habría que empezar distinguiendo entre trabajos de investigación y trabajos periciales destinados a calcular daños, daño emergente, lucro cesante, etc. Si estamos en la parte de investigación, el modo en que esto normalmente comienza es porque un abogado se acerca a nosotros. Un abogado que puede ser un abogado externo o que puede ser el abogado interno de la compañía. En la compañía han detectado que hay algo que no cuadra, hay algo que no va bien, tienen sospechas, hay algún tipo de aviso de alguien, ¿vale? Tienen algún tipo de chivatazo, aunque este es un término espantoso, tenemos que encontrar una mejor manera de referirnos a esto, a algún tipo de aviso. Lo primero que hacen es hablar con su abogado, que puede ser un abogado interno o puede ser un abogado externo. Esto, el primer sitio por el que pasa siempre es por el abogado. Y entonces el abogado dice: vamos a necesitar a uno de estos del Forensic, ¿eh? Y entonces nos llaman a nosotros. Ahí es donde empieza a moverse nuestra intervención en estos asuntos. Normalmente, para encarar el alcance del trabajo necesario en una investigación de este tipo, siempre tienes que utilizar 3 patas. Cualquier investigación tiene 3 patas. Hay una parte tecnológica muy importante. Mi equipo, no es solo... no está compuesto por gente en la que todos sean como yo, que tengan mi perfil. Yo soy economista, yo soy auditor, soy también licenciado en Derecho, aunque nunca he practicado el Derecho, pero bueno, ese barniz de conocimiento me ayuda a entenderme con los abogados, esa extraña subespecie. Pero tenemos informáticos, tenemos matemáticos, tenemos gente con experiencia en auditoría y gente que no viene del mundo de la auditoría, sino que viene de otros ámbitos. Y eso se explica porque el abanico de habilidades que se requieren para abordar una investigación incluye varias cosas. Estaba empezando por la parte informática. Tenemos un equipo de especialistas que son capaces de recuperar archivos que tú hayas borrado en tu ordenador, en tu casa, sin que tú te enteres. Y es algo que se puede hacer en función de las circunstancias, que podemos recuperar información borrada, asegurarnos de que no destruyes información cuando te das cuenta que se empieza a sospechar de ti. Te acabo de colocar de sospechoso de fraude. Me imagino que todo culpable intenta borrar pruebas. Pues muchos lo intentan, claro. Muchos lo intentan. No es que lo consigan o no. Luego hay una segunda parte que es, si quieres, más la de auditor, que es la de mirar la contabilidad, mirar las facturas, los contratos. En realidad, en esta parte, normalmente la contabilidad es lo menos importante, lo importante es dónde va el dinero. Los extractos bancarios, por dónde ha pasado el dinero, ¿vale? Y una tercera, que es también muy divertida, muy atractiva, que es lo que nosotros llamamos inteligencia corporativa, que es la de darle sentido a lo que está pasando. Te doy un ejemplo muy tonto, pero que me ilustra mucho de lo que se trata. En un caso, he citado antes como ejemplo un responsable de mantenimiento en una empresa. Bueno, esto es un caso real. Este responsable de mantenimiento había creado varias empresas suyas, que a su vez contrataban a los que realmente iban a prestar el servicio, y él le añadía un pequeño margen al coste que le facturaban aquellas empresas por los servicios. De manera, pero es una forma muy inteligente de hacerlo, porque si tú solo estás metiendo un 3% por encima en cada factura, eso es muy difícil de detectar, muy difícil.
No, eso no es fácil que salte. Si lo haces bien, te puedes tirar así años, ¿no? Y este señor había hecho una cosa muy graciosa, y es que para cada una de las empresas que había creado, había abierto una cuenta bancaria en un banco diferente, lo cual está bien, porque si de repente todos tus proveedores de mantenimiento tienen sus cuentas en el mismo banco, eso es sospechoso. Pero nos fijamos que las cuentas estaban abiertas en sucursales de bancos diferentes, pero que todas esas sucursales estaban en la misma calle, de una pequeña ciudad. Entonces, ¿qué había hecho el hombre? Pues se había cogido y había ido a la sucursal del banco A, había abierto una cuenta para la empresa A, había cruzado la calle, se había ido al banco B para abrir una cuenta para la segunda de las empresas, y así sucesivamente. Más cómodo. Claro, no, pero o sea, muy operativo, y no es fácil de detectar, porque tú sabes que en los 20 dígitos de tu cuenta bancaria aparece un código que identifica tu sucursal. Sí. Si lo sabes, ya puedes localizar dónde están las sucursales. Y no es algo, como ves, contable, en realidad. No estamos hablando de contabilidad ahora, estamos hablando de otra cosa. De dónde cobran los proveedores, los supuestos proveedores de estos servicios. Y ver si hay ahí algo que te diga, alguna información que te diga algo, ¿no? Porque, Juan, el dinero siempre deja rastro, entiendo. Sí, siempre lo deja. Siempre lo deja. Otra cosa es que alguien como yo no siempre tiene las herramientas para llegar a todo, porque yo no tengo la pegada que tiene o la capacidad de investigación que tiene un SEBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Dinero del Banco de España. Ojalá la tuviera, y yo para llegar a acceder a según qué cosas necesito siempre la aprobación judicial. Claro. Lo que, por desgracia, en España no es siempre un mecanismo muy ágil, vamos a decirlo así. Claro, porque habrá alguna información que esté vetada. Sí, claro, yo no puedo acceder a los datos bancarios de una persona. O sea, eso es un hándicap, entiendo. Sí, lo que pasa es que es verdad que al final, cuando tú te acostumbras a trabajar con una determinada limitación, encuentras modos de llegar a resultados que te resulten útiles. Si yo no puedo ir a un banco y pedir que me dé acceso a la información bancaria de un sospechoso de fraude, y tengo que ir a través del juez, y sé que eso puede llevar meses, pues tengo que buscarme las habichuelas para encontrar otros modos de llegar a resultados que yo pueda defender. Oye, pues puedo, por ejemplo, puedo encontrar actividad relacionada con esa sucursal bancaria en la que está esta cuenta, que este señor entra y sale de allí. Y no hay ninguna otra razón por la que este señor pueda estar entrando y saliendo de allí. O puedo encontrar transferencias entre cuentas conocidas para la empresa o a las que la empresa tiene acceso y esta cuenta sospechosa. Lo suficiente para decirle al juez: señor juez, por favor, pida a este banco que nos dé acceso a los datos bancarios. Me imagino, Juan, que es una cuestión también, aparte de conocimiento y de experiencia, de horas. Habrá que dedicarle muchas horas, sí, ¿no? a esta actividad. Sí, bueno, te decía antes que a mí me gusta mucho el trabajo que hago y que me considero una persona afortunada porque he acabado haciendo algo con lo que disfruto mucho, y que cada proyecto es distinto, que cada reto es diferente. La otra cara de esa misma moneda es que es difícil planificar. No es posible decir. Hay ocasiones en las que te tienes que poner a meter muchas horas porque la situación lo exige y hay mucha presión. Hay otras temporadas en las que puedes vivir con un poquito más de tranquilidad y nunca sabes cuándo va a suceder una cosa y la otra, de modo que hay que estar preparado siempre para saltar. Pero si te gusta lo que haces, esto es tolerable, ya te lo digo. Eso es muy importante, en cualquier actividad, en cualquier trabajo. ¿Desarrolláis la actividad vosotros en vuestras oficinas o vais a la empresa a veces también? Depende. ¿Os instaláis en la empresa? Las dos cosas, depende de las circunstancias. La norma general es en nuestras oficinas, por tema de confidencialidad. Si tú estás investigando sospechas sobre un directivo de una empresa y de repente y lo primero que quieres mantener es la confidencialidad, no quieres que nadie se alerte, no sabes quién está involucrado en el potencial fraude, y de repente empieza a aparecer gente allí con traje y con el maletín y se te instalan 4 personas en una sala y estos quiénes son y a qué vienen, pues para la confidencialidad no ayuda mucho. Entonces, en muchos casos trabajamos desde la oficina. A veces la situación es la contraria. Una vez ya está claro que estamos haciendo una investigación, igual es mejor trabajar en las oficinas del cliente dentro de un
instalaciones que hayamos asegurado dentro de las oficinas del cliente, donde, por ejemplo, haya accesos restringidos y ese tipo de cosas, lo que nos va a dar acceso más directo a las fuentes y puede hacer el trabajo más ágil. Varía las circunstancias, el 80 o el 90% de las veces trabajamos desde nuestra oficina. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Nos contaba antes la diferencia entre el auditor y el forense. Claro, muchas de las empresas que investiga un forense tienen auditoría previa, ¿no? Sí, firmada y aprobada, ¿no? Claro, pero aquí pasan dos cosas. ¿Hay alguna responsabilidad del auditor? Técnicamente, de acuerdo con la normativa aplicable en España, el auditor no es responsable. No es responsable y hay dos razones para eso. La primera, que el auditor recibe de su cliente una cartita que se llama carta de representación, en la que básicamente el cliente dice: toda la información que te he dado es veraz y no te he engañado en nada. De manera que el auditor dice: pues este tío ha manipulado la contabilidad, me ha engañado, me ha dado facturas falsas, me ha dado extractos bancarios falsos, esto ya no es culpa mía. ¿Vale? Esto es una cobertura técnica, si quieres. Luego, la segunda es, al auditor, se supone que el auditor lo que hace es un juicio técnico. Si a mí me das un extracto bancario que dice que hay 1 millón de euros en una cuenta bancaria y lo tienes contabilizado en bancos, pues esto está bien contabilizado. Si el extracto bancario está falsificado, no es culpa del auditor, entre comillas, es culpa del cliente que está engañando a su auditor. Siendo todo esto verdad, también es verdad que el auditor normalmente conoce bien la empresa que está auditando, conoce el terreno en el que se está desenvolviendo, sabe o puede ver que hay cosas que no tienen sentido, y aunque no existe una responsabilidad técnica por parte del auditor para identificar fraude, hay muchas ocasiones en las que podría estar en condiciones de identificar el fraude. Podrían llegar a hacerlo. No siempre. No es justo decirle al auditor: cualquier fraude que no hayas pillado es culpa tuya. Eso no es justo. Pero a que en ocasiones sí que podrían haber hecho más, de haber prestado más atención, sin ninguna duda. Estoy tratando de ser justo aquí. Sí, antiguamente había una creencia que era, los trapos sucios, digamos, se lavan en casa, que esto no trascienda, correos, en fin, lo que pasa en la empresa queda en la empresa. Hoy todos los CEOs, todos los presidentes de compañías, todos los responsables saben que al final pues tienen que acudir al juez cuando hay un conflicto de este tipo. Por tanto, ya no hay un pase de esto lo cerramos así y aquí no pasa nada, ¿no? Es verdad. Yo te diría que hace 20 años la mayoría de los trabajos de investigación que hacíamos en empresas acababan gestionándose internamente. Dependía también del tamaño y tal, pero se buscaba una solución interna para tratar de evitar un escándalo, un problema de imagen, etcétera. De reputación. Y eso ha ido cambiando a lo largo de los años, y yo diría que hoy en día esa gestión es la excepción, es la minoría de los casos. Hoy día cualquier gestor de una empresa es consciente de que si se ha producido un fraude dentro de su organización, lo más normal es que tenga que tratarlo acudiendo a denunciarlo ante la policía o ante la fiscalía, o que eso va a necesitar ser parte de la receta. Todavía hay algún caso en los que se busca una gestión interna, pero ahora es mucho más excepcional. Bueno, los códigos de buen gobierno, en fin, y la transparencia, todo esto, digamos, que juega a favor de que este tipo de cosas no queden impunes. Y que además se proyecten a la opinión pública también, ¿no? Se dice en el refrán castellano: el que paga manda, o quien paga manda, ¿no? ¿Cómo se garantiza la independencia? ¡Qué buena pregunta! Es verdad, a mí me paga la empresa que me ha contratado. Y esto es particularmente delicado cuando el encargo que se me hace es el de, por ejemplo, hacer un cálculo de daños que se va a utilizar en una reclamación ante un tribunal, ¿vale? Entonces, para eso, para contestar a esa pregunta hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera, que yo llevo haciendo esto 20 y tantos años y espero seguir haciéndolo unos cuantos más. Y que vender mi alma al diablo puede ser rentable a corto plazo, pero es nada rentable a medio y largo plazo.
Hace unos años entró en el mercado español una firma nueva que ofrecía servicios de este tipo y que durante un tiempo se dio a conocer en el mercado no solo por competir en precio o en calidad de servicio, sino por competir en ductibilidad, ¿vale? Por ser bizcochable, para más entendernos, bizcochable, ¿no? sí, usemos bizcochable. Para ¿vale? entendernos. Pues no le fue bien, le fue bien unos meses, pero luego enseguida, entonces la reputación y tu credibilidad es un activo que es necesario para poder hacer tu trabajo y no lo puedes comprometer en ningún asunto concreto. Habiendo dicho esto, y siendo esto verdad, también es verdad que cuando tú estás haciendo un trabajo para un cliente, tú tienes, digamos, ya que la manera de hacer ese trabajo es en dos pasos. Primero, determinar lo que yo llamo el área del rigor. Oye, dentro del rigor técnico, esto razonablemente puede estar entre 80 y 100. Y ahora, dentro del área que permite el rigor técnico, es posible que, sin salirte de ese área, arrimes la sardina al ascua de tu cliente. Sí, ese elemento también existe, y eso nos pasa a todos. Pero siempre muy importante dentro del rigor técnico y siempre explicando y justificando lo que estás haciendo. Yo creo que ese es el equilibrio con el que tenemos que vivir todos los que nos dedicamos a esto. Una pregunta clásica es ¿quién controla al que controla? En este caso, ¿quién audita al auditor? ¿Quién hace un forensic al forense? ¿Cómo estáis sometidos en la actividad a algún tipo de control de vigilancia? La regulación que hay es que si te pillan siendo malo, te trituran. Esta sería, pero no hay un cuerpo, no hay un instituto de auditores y censores jurados de cuentas de España, ni un instituto ni un ICAC, que regule a la profesión. La regulación que hay es que la ley de enjuiciamiento civil establece una responsabilidad sobre el perito tiene la obligación de actuar con independencia, con objetividad, independientemente de que lo que diga pueda favorecer o perjudicar a cualquiera de las partes, la que te contrata o la otra. Y si no cumples con eso, estás acabado. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Y esto que voy a decir a lo mejor es un poco polémico, pero yo creo de verdad que en España el tema de la responsabilidad profesional hay que pegarle otra vuelta. Cuando un perito hace un trabajo pirata, con perdón de la literación, alguien debería ir a por él. Alguien debería cuestionar ese trabajo y alguien debería hacerle pasar un mal rato en términos de responsabilidad profesional. Y no sucede mucho. No sucede porque tenemos esta cultura de, no vamos a meternos por esa... Parece que como que los unos a los otros no nos queremos hacer daño, ¿no? Como el chiste. Y yo creo que es bueno, es positivo para la profesión, que si un profesional no ha hecho bien su trabajo, la responsabilidad profesional caiga sobre él. Esa es mi opinión. Mi primer proyecto en este mundo, que fue en Londres en el año 99, fue un proyecto de responsabilidad profesional en aquel momento contra una cosa que había hecho, un proyecto que había hecho PricewaterhouseCoopers en Reino Unido. Nada que ver con nosotros. Ese fue mi primer trabajo en este mundo, en este mundillo. Un trabajo precioso. Aquí en España hay pocos casos de responsabilidad profesional y debería haber más. Y bueno, vamos a ver cómo está la justicia en este momento. ¿Podría haber una oleada de litigios que colapsara los tribunales? Ya está, eso ya está sucediendo. Ya está. A fecha de hoy. Ya a fecha de hoy está sucediendo. Lo primero que pasa es que cuando llega COVID, los gestores del Poder Judicial dudan sobre cómo reaccionar y empiezan por cerrar. Cuando llegó el COVID, mi mujer es maestra. Ella seguía ocupándose diariamente. De hecho, invertía el doble de horas de lo normal, porque estaba todo el día con el ordenador, mandando correos. En cuanto le pusieron el Teams o el Google Meet o lo que sea en operativo, ya daba las clases online. Mi mujer es maestra en un colegio público. Los primeros días fueron un caos, pero en una semana estaban funcionando. El sector sanitario no te cuento, ya lo sabemos todos. Y nuestro Poder Judicial dijo, no sé cómo gestionar esto. Pues me voy a casa. Y cerraron durante un tiempo. Claro, y si ya nuestra justicia tiene una reputación merecida de no ser muy rápida y de tener siempre ahí una rémora, una carga de trabajo acumulada, pues ya te puedes imaginar que esto no ayuda. Eso por una parte. Luego es verdad que luego se ha reaccionado, pero de entrada empezamos mal.
Y luego, por otro lado, cualquier situación de conmoción, y la que estamos viviendo ciertamente lo es, genera litigiosidad, porque hay 1000 contratos, 1000 relaciones comerciales o jurídicas que simplemente dejan de tener sentido. Si tú has alquilado un local en los bajos de un hotel donde vas a vender cafés o gominolas y de repente el hotel está vacío porque lo han cerrado por el COVID y has pactado una renta por ese local y dices, oye, no me puedes cobrar esto no tiene ni pies ni cabeza. Pues esto multiplícalo por 100.000 y es lo que está pasando, ¿vale? O si tú tienes un contrato de suministro de energía porque se está hablando mucho de la subida del precio del gas. No somos conscientes de la cantidad de cosas que se extraen directamente del gas, ya no solo energía. O sea, los fertilizantes se hacen con gas, muchos de los plásticos que utilizamos todos los días se hacen con gas. Entonces, si tú tienes un contrato de suministro de fertilizantes a un precio pactado y de repente el precio del gas se multiplica por no sé cuánto, pues para el que te está vendiendo el fertilizante, cada vez que te vende está perdiendo dinero. Eso no es viable, eso va a tener que intentar cambiarlo de alguna forma, y eso acaba convirtiéndose en un litigio también. Entonces, muchas empresas han entrado en situación concursal, preconcursal o concursal, en España, muchísimas, como consecuencia de todo esto que hemos vivido, también muy razonable. Pues si ya nuestro procedimiento concursal ya iba lento, pues ya mucho más, porque los juzgados de lo mercantil, que son los que se ocupan de los procedimientos concursales, están colapsados. Incluso la jurisdicción laboral, que es tradicionalmente la más rápida, la más ágil, por lo que oigo, los tiempos más o menos se han doblado en la jurisdicción laboral. O sea, lo que a lo mejor antes se tardaba 3 meses, ahora se tarda 6. Sí, con el perjuicio para los... perjuicio para todos. Sobre todo para aquellas personas que están sufriendo, a lo mejor, para pues todos. El que no le estén pagando, el que entiendan que le han despedido injustamente, exacto, etcétera, ¿no? Exacto. ¿El teletrabajo ha aumentado la litigiosidad? ¿El teletrabajo yo creo que en las empresas podría haber sido un elemento para que se escapara de control algunas cuestiones que antes presencialmente tenían, digamos, una mayor vigilancia? Aquí, tanto en mi experiencia personal, con mi equipo, con mi gente, con la que trabajo en el día a día, como lo que he podido ver en los casos en los que he tenido la oportunidad de participar, la respuesta a eso es que no. Yo no creo que el teletrabajo... Es verdad que el teletrabajo trae consigo ciertas dificultades adicionales en materia de control, porque hay cosas que no las tienes delante, ¿de acuerdo? Y yo creo que esas dificultades a lo mejor a largo plazo sí que pueden acabar aflorando, ¿no? Las derivadas de esas dificultades. Pero lo que yo he visto hasta ahora, y supongo que es una combinación de muchas cosas, supongo que es una combinación de que los equipos que se han visto obligados a teletrabajar eran equipos que llevan muchos años trabajando juntos y gente que se conoce. Estoy hablando ahora, por ejemplo, del caso de mi equipo, ¿no? Que es mi equipo senior, llevo trabajando con ellos 15 años, ¿no? Supongo que también hay a lo mejor un elemento de buena voluntad de, oye, vamos a tratar de sacar todos el lado bueno en esta situación. No sé si estoy siendo un poco ingenuo aquí, pero creo que eso es parte también. Yo no he visto un problema de momento, pero a largo plazo sí que genera dificultades de control propias y además, otra cosa muy importante, yo creo que lo peor es la formación de la gente más junior. Es lo más duro, porque un junior... aprende con los cursos, aprende con los trabajos en los que participa, pero también aprende en la sala del café charlando con los compañeros. También aprende. Eso pasa en todas las empresas. Viendo por encima del hombro lo que todos hacen los de trabajos, claro. Y eso se está perdiendo con el trabajo en remoto. Estamos de acuerdo. Una última cuestión quería plantear en esta conversación, sin duda muy interesante. Estamos aprendiendo muchísimas cosas hoy acerca del trabajo de los forenses, de cómo desarrollan su actividad. Podríamos hacer una serie. Pues mira, como CSI, FICA, Café, CSI. Podríamos hacer una serie. Mira, capítulo primero. Ya te lo he dicho, esto que hacemos es muy divertido. Pues puede haber segunda temporada, no hay ningún problema, Juan. Bueno, hablo de la obligatoriedad ahora mismo de instalar canales de denuncia interna en las empresas. Sí. Antes nos contabas
que bueno, esto de la delación, es que alguien le chivatazo, sí, la delación, el que alguien diga que esto no me suena bien, este comportamiento de este directivo, de este responsable, en fin, me produce alguna sospecha. Estaba mal visto que alguien levantara. Claro, bueno, ahora hay canales que digamos preservan la individualidad, el anonimato de la persona que lo está haciendo, ¿no? Bueno, y cómo se gestiona eso y cómo también se divide el grano de la paja. Puede haber que este jefe me cae mal, pues voy a decir que se ha comprado un coche que no podía tener, ¿no? En fin, eso no tiene ningún recorrido. Ninguno. Puede haber quien intente hacer una denuncia falsa. El potencial de que se vaya a alguna parte es 0,0000001. Vamos a ver, primera cosa. Ya de antes había ciertas entidades que tenían la obligación de tener canales de denuncia. Por ejemplo, entidades financieras, etcétera. Empresas cotizadas, esto ya lo tienen desde hace algunos años. La novedad reside en que desde mediados de diciembre de 2021, desde hace un mes, una semana, sí, entra en aplicación directa una directiva comunitaria que exigía que cualquier empresa con más de 250 empleados tuviera un canal de denuncias. Esa es una directiva, pues tiene un periodo de transposición, que son 2 años. Si no se hace la transposición a la legislación local durante esos 2 años, la directiva pasa a ser de aplicación directa. Es como si fuera ley local, ya. Y ahí ya estamos. Ya cualquier empresa con más de 250 empleados tiene la obligación de tener un canal de denuncias. En mi opinión, deberíamos estar tirando fuegos artificiales de alegría, porque el canal de denuncias es una herramienta extraordinariamente útil. En todas las situaciones de fraude que he visto a lo largo de mi vida, siempre había información dentro de la empresa, siempre había gente que sabía que algo no estaba bien. Igual no tenía toda la foto, pero sabía que algo raro estaba pasando. Y si esa gente hubiera dejado... no me gusta la palabra denuncia, porque denuncia parece que alude a voy a la policía, voy a la fiscalía. Una advertencia. Y no es una denuncia, es una alerta, una advertencia, un aviso. Oye, no es asunto mío, pero fíjate qué raro que es que este hombre nunca se coge vacaciones, o fíjate que es el tercer Porsche que se compra en 2 años. Y hay otra persona que tiene otro detalle, que es que resulta que nunca hemos visto al proveedor de tal consumible, que es que siempre llegan los pedidos los fines de semana y los recoge Periquito, que es el que por otra parte contrata esos consumibles y tal. Y tenemos un problema cultural, y no quiero dejar de mencionarlo, y es que seguimos viendo mal al que levanta la mano y dice, y aquí hay algo que no está bien. Y de hecho la palabra chivato está cargada de connotaciones negativas en español, cuando debería ser al contrario. Yo he visto una empresa con 15 trabajadores en la que había uno que estaba haciendo el chorizo. Cuando la empresa tuvo dificultades, la concurrencia de las dificultades y de las chorizadas de este elemento acabó llevando a la empresa a la quiebra, con lo cual 15 personas al paro. De los otros 14 había 4 o 5 que sabían lo que estaba pasando, pero que por compañerismo, muy malentendido, yo no soy un chivato y tal, no habían dicho nada. Pues ahí tienes compañerismo, todos a la calle, sí, ¿no? Y eso es un tema cultural que yo creo que hay que cambiar. Hay países en los que de hecho se ofrece un premio al que ofrezca información que conduzca a la detección de un fraude. Y aquí nos parece una cosa... Hace poco en un evento sobre canales de denuncias en el sector público, perdona si me estoy enrollando mucho, pero no quiero dejar de decir esto. Una persona responsable de canales de denuncia en el sector público y una persona avanzada dentro de este campo. Yo decía, oye, es que el que aporte información que lleve a detectar un fraude, a detener un fraude en el sector público, debería recibir una compensación. Decía, no, pero eso es mercantilizar. No, eso es premiar al que hace el bien. E incentivar que aquellos que pueden detener que todos suframos un fraude por parte de un administrador corrupto, oye, pues eso hay que incentivarlo, ¿no? Yo culturalmente todavía nos queda mucho recorrido. Sin duda, bueno, hablabas de los empleados. Un alto directivo bancario me decía hace no demasiado tiempo, cuando antes un trabajador se quedaba hasta muy tarde, todos los días, hay que ver que con Martínez es buenísimo. Sospechoso. Hasta las 11, hasta las 12, viene el fin de semana, no se toma vacaciones, no se toma puentes. Ahora ya dice, eso lo vigilamos mucho, ¿no? Fíjate cómo ha cambiado, pero antes era, has pasado de trabajador modelo a trabajador sospechoso. Claro. ¿Qué hace este señor a estas horas todos los días? ¿Qué es lo que pasa? Que
elemento gestiona que no puede ver nadie más, que tiene que estar siempre él allí. Eso te tiene que hacer pensar. Eso daría para la segunda temporada, claro, de este podcast. Cuando tú quieras. Pues sin duda muy interesante todo lo que nos ha contado Juan Valderas. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por explicarnos, por arrojar luz sobre una actividad de la que hemos leído mucho, ¿no? Forensic, los forenses, cómo trabajáis en la contabilidad, en las compañías, en las empresas, cómo ayudáis a los jueces, pero realmente es bueno conocerlo de primera mano. Ha sido un placer, yo encantado y como he dicho antes, así entre bromas y veras, yo si queréis hacemos una serie porque pues te aseguro que aquí hay anecdotario para seguir. Vamos a pensarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por su escucha, por su atención y hasta una próxima oportunidad, hasta una próxima etapa en este podcast Fica Café de CREAP España. Fica Café. Nos une la comunicación.